Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del aprendizaje. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Basándonos en esta definición, podemos darnos cuenta que conceptos como la maduración, los reflejos o los estados temporales producidos por factores fisiológicos quedan completamente excluidos, ya que la maduración es un proceso por el cual se despliegan patrones de conducta que están biológicamente predeterminados, es decir, siguiendo más o menos un programa. Y antes de que aparezcan, tiene ciertos tipos de aprendizaje, el individuo ha de conseguir un cierto nivel de maduración. Por ejemplo, un bebé de 6 meses no puede llegar con sus padres y decirles que lo lleven al baño, porque no sabe en qué momento le van a dar ganas de ir al baño y tampoco su cuerpo ha madurado lo suficiente como para que él aprenda a hablar. Y los reflejos son innatos, son respuestas involuntarias ante una estimulación. Que por ejemplo tú tocas agua caliente, inmediatamente tu cuerpo, el reflejo que va a presentar es retirar la mano. Los estados temporales producidos por factores fisiológicos pueden ser la enfermedad, la medicación o la fatiga. Si por ejemplo te hacen un examen la semana pasada y esta semana te hacen el mismo examen y se dan cuenta que en el examen de esta semana te fue peor que en el de la semana pasada, no se puede deber exactamente a que tengas una pérdida de aprendizaje. O al contrario, si te fue mal en la semana pasada y esta semana te fue bien, no se debe a que hayas aprendido más. Tal vez puede deberse a que tu estado de ánimo no esté bien, tal vez estés cansado, estés frustrado, estés enfermo y por lo tanto eso afecta en la concentración que tengas a la hora de presentar la prueba. El aprendizaje se puede dar de distintas maneras. Los tipos de aprendizaje, vamos a hablar más adelante de algunos, pero por el momento vamos a concentrarnos en el aprendizaje asociativo. Este se divide en condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El condicionamiento clásico surge en Rusia aproximadamente a inicios del siglo XX, con un descubrimiento accidental hecho en el laboratorio de Ivan Pavlov. Él era un fisiólogo ruso que recibió el premio Nobel por su trabajo acerca del rol de la salivación en la digestión. Para llevar a cabo estos experimentos, Pavlov instaló quirúrgicamente tubos en los cachetes de sus perros para medir la cantidad de saliva que se producía al momento de que la comida era colocada en sus bocas. Pero conforme pasaron los días, los asistentes entraban a darle de comer a los perros y Pavlov se dio cuenta que incluso antes de que la comida fuera colocada en sus bocas, ellos comenzaban a salivar. Este hecho habría pasado desapercibido si los tubos recolectores de saliva no hubieran sido colocados en los cachetes de los perros. Fue entonces donde Pavlov supo que había sido testigo de un tipo de aprendizaje basado en la asociación repetida de dos estímulos. Por eso sabemos o hablamos que la asociación es un concepto especialmente importante en el condicionamiento clásico. Aparte de la asociación encontramos otros 5 conceptos: estímulo neutral, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada, que vamos a verlos ahorita explicados de mejor manera en esta imagen. Antes del condicionamiento podemos ver que la comida es un estímulo incondicionado, es decir, que provoca la respuesta sin ningún aprendizaje, o sea, la respuesta incondicionada, que va a ser la salivación. Y la campana, que es un estímulo neutral, no provoca ninguna respuesta en el perro. Pero en el proceso del condicionamiento, durante el condicionamiento, vamos a asociar o emparejar el sonido de la campana con la comida para el perro. Y esto va a provocar la salivación.
como una respuesta incondicionada aún, pero después del condicionamiento la campana deja de ser un estímulo neutral para ser un estímulo condicionado. Es decir, va a provocar la salivación, que ahora vamos a verla como una respuesta condicionada. El concepto del condicionamiento clásico no sería tal vez tan interesante o tan ampliamente estudiado por los psicólogos si se aplicara únicamente a perros salivando. Es por eso que el conductista John Watson, quien se encargó de traducir al inglés los experimentos del condicionamiento clásico de Pavlov, lleva a cabo en 1920 con su asociada Rosalie Reiner un experimento que probablemente hoy en día sea el ejemplo más citado del condicionamiento clásico. Él estaba convencido de que muchos de nuestros miedos fueron adquiridos mediante condicionamiento clásico y trató de poner a prueba esa idea con un niño de 11 meses, tratando de hacer que él tuviera miedo de algo. Primeramente se le puso a jugar con una rata blanca para ver si él tenía miedo de las ratas de laboratorio y se dieron cuenta que no. Pero posteriormente, mientras él jugaba con la rata, hicieron sonar un gong cerca de él. Esto hizo que el bebé se alertara, se alarmara y se pusiera a llorar. Y después de llevar a cabo este emparejamiento varias veces, esta asociación de dos estímulos, cuando le acercaban la rata al pequeño Albert, él huía, empezaba a llorar, empezaba a levantarse sobre sus extremidades y a gatear lo más rápido que pudiera. Pero por razones comprensibles, por razones lógicas, este experimento hoy no sería considerado ético de acuerdo con nuestros estándares. Pero en 1924 también Watson, ahora con Mary Cooper Jones, redujeron con éxito el temor a los conejos en un niño pequeño, emparejando gradualmente al conejo, que era a lo que le tenía miedo, con galletas, mediante un método de invertir una respuesta clásicamente condicionada para que mientras él estaba con el conejo al que le tenía miedo y le dieran galletas para que él comiera, que esto no podía ocurrir al mismo tiempo que llorar atemorizado. Entonces se llevó a cabo lo que era el contracondicionamiento. En este ejemplo, el estímulo incondicionado para la respuesta incompatible por lo general se presenta primero. Posteriormente, el estímulo condicionado, que sería el conejo, para la respuesta condicionada indeseable, que viene siendo el llanto del niño atemorizado, que se introduce brevemente. Con el tiempo, el estímulo condicionado para la respuesta indeseable puede ser presentado por periodos más largos, hasta que éste ya no provoca la respuesta condicionada indeseable. Ahora hablaremos del condicionamiento operante. Esto lo podemos definir como la forma de aprendizaje en que las consecuencias de la conducta llevan a cambios en la probabilidad de que esto ocurra en el futuro. El primero en describirla fue el psicólogo estadounidense Edward Thorndike, el cual estaba interesado en la inteligencia animal, la cual investigó utilizando un aparato que denominó la caja problema. Un gato hambriento era puesto dentro de la caja, la comida era colocada afuera y se observaban los esfuerzos del gato para escapar. En cada ensayo, el gato era más eficiente para abrir la puerta de la caja. Basado en estas observaciones, Thorndike formuló la ley de efecto. Esto sentó las bases para lo que posteriormente en psicología contemporánea sería conocido como condicionamiento operante, en la cual examinaremos tres formas en las cuales las consecuencias pueden influir en nuestra conducta futura. Empezando por el reforzamiento positivo, en el que decimos que ocurre cuando la consistencia de nuestra conducta resulta en un incremento en la probabilidad de que volvamos a manifestar dicha conducta en el futuro. Se deben destacar dos asuntos importantes en la aplicación del reforzamiento positivo. El primero, la inmediatez. El reforzador positivo debe darse dentro de un periodo corto posterior a la respuesta, o el aprendizaje progresará muy lentamente si es que progresa. Y la consistencia, que es darlo consistentemente después de cada respuesta. Todo el reforzamiento positivo vienen otros dos
reforzamientos, el primario y el secundario. El primario se da de manera innata y estos pueden ser la actividad física, la comida o la temperatura. Y la secundaria, que esta es aprendida y a base de la experiencia y que se suele aprender mediante el condicionamiento clásico. Un ejemplo de esto es el entrenamiento para perros, donde se suelen emparejar dos estímulos para obtener resultados, uno siendo un sonido agradable para el perro y el otro siendo la comida, lo que en un tiempo darían una conducta agradable de parte del can. Hasta ahora hemos hablado de un tipo de reforzamiento, que es el reforzamiento continuo, pero se suelen dar más casos y se han desarrollado diferentes programas de reforzamiento positivo en caso de que la situación varíe. Los psicólogos han descrito 4 tipos de programas de reforzamiento y nos muestran cada uno de sus efectos sobre la conducta. El primero, de razón fija, el reforzador se da solo después de un número específico de respuestas. Por ejemplo, una niña que lave cierta cantidad de trastes obtendrá un premio posterior a esta actividad. Luego tenemos a la razón variable, que es el reforzador que se concede solo después de que se han obtenido un número variable de respuestas. Luego tenemos al intervalo fijo, que en este caso el programa de reforzamiento no se basa en el número de respuestas, sino en el paso del tiempo. El término programa de intervalo fijo se utiliza cuando se refuerza la primera respuesta que ocurre tras un periodo determinado. Y por último, el programa de intervalo variable, que produce tasas elevadas de respuesta constante, aunque no constituye un buen programa de aprendizaje inicial. Genera un desempeño muy estable cuando la respuesta ha sido aprendida parcialmente mediante el reforzamiento continuo. Y claro, esta se da después de que la primera respuesta obtenida se dé un periodo variable. Ahora, respecto al moldeamiento, esta es la estrategia en que se refuerzan positivamente las conductas que son sucesivamente más similares a las conductas deseadas. Un ejemplo del moldeamiento se puede ver en el experimento de la caja de Skinner, donde una rata era colocada en una caja con diversos estímulos y un dispensador de comida. Cada que la rata asentía en dirección al dispensador de comida, esta era estimulada para que lo siguiera haciendo. Y en esto la rata entraba en razón de que el dispensador era el que provocaba que la comida fuera dispensada, para posteriormente que sin ningún estímulo la rata pudiera ir por sí misma a por la comida. Ahora hablaremos del reforzamiento negativo. Este se da cuando ocurre una remoción o evitación de un evento negativo, y como resultado aumenta la probabilidad de que la conducta ocurra en un futuro. Esta se suele dar por la privación de algún elemento en el ambiente. Hay 2 tipos de condicionamiento que se basan en el reforzamiento negativo. Uno es el condicionamiento de escape, el cual se da en el que la conducta es reforzada porque provoca que un evento negativo cese. El otro, condicionamiento de evitación, es en el que la conducta es reforzada porque evita que se suceda algo negativo. Ahora procederemos a hablar del castigo, el cual es una consecuencia negativa de la conducta, que lleva a una disminución en la frecuencia de la conducta que lo produjo. Existen 5 riesgos inherentes al castigo. El primero, el uso del castigo a menudo genera reforzamiento para el castigador. Segundo, el castigo tiene a menudo un efecto inhibidor generalizado en el individuo. Tercero, comúnmente reaccionamos al castigo físico aprendiendo a detestar a la persona que causa el dolor y quizá reaccionando agresivamente contra ella. Cuarto, lo que pensamos que es el castigo no siempre es efectivo para castigar la conducta. Y en ocasiones se puede caer en algo llamado trampa de la crítica, un incremento en la frecuencia de una conducta negativa que por lo general responde al uso de la crítica, reforzando la conducta que se pretende castigar. Y quinto y último riesgo, incluso cuando el castigo resulta efectivo para suprimir la conducta inapropiada, no se le enseña al individuo cómo actuar de manera correcta. Ahora, existen directrices para la aplicación del castigo. El primero de ellos es no aplicar castigo físico. El segundo es castigar las conductas inapropiadas de inmediato.
El tercero es reforzar positivamente la conducta apropiada para que tome lugar el de la conducta inapropiada que estoy tratando de eliminar. Cuarto, aclararle al individuo que la conducta que estoy castigando tiene que cesar. Y ser específico en qué fue la acción que la provocó. 5. No mezclar castigo con recompensas por la misma conducta. 6 y último, una vez comenzado el castigo, no retractarse. Hay que ser firme para que el sujeto entienda qué es lo que ha actuado mal. Aprendizaje latente. El aprendizaje latente es un tipo de aprendizaje que ocurre, pero no se manifiesta hasta que el organismo es motivado para hacerlo. Latente tiene su origen en el vocablo latino latens, que quiere decir algo que está oculto o inactivo. Edward Chance Tolman realizó experimentos de aprendizaje latente usando 3 grupos de ratas que fueron entrenados para recorrer un laberinto. En el primer grupo, los animales obtenían comida al llegar al final. En el segundo grupo, los animales solo conseguían comida a partir del 7º día de entrenamiento, y las del tercer grupo solo les daban comida a partir del tercer día. Tolman encontró que la tasa de errores de las ratas del primer grupo descendió desde el primer día, mientras que de los otros 2 grupos lo hicieron de forma brusca a partir de la introducción de la comida. Esos resultados sugerían que las ratas aprendían el recorrido en todos los casos, pero solo llegaban al final del laberinto si esperaban conseguir comida. Así, este autor teorizó que la ejecución de una conducta depende de la expectativa de obtener un refuerzo, pero que sin embargo el aprendizaje de dicho comportamiento se puede producir sin necesidad de que se dé un proceso de reforzamiento. El aprendizaje por observación es cuando aprendemos habilidades específicas observando cómo lo hacen otras personas. También aprendemos otras cosas simplemente mirando y escuchando a la gente. Entre las cosas que se pueden aprender con el aprendizaje por observación está tejer, bailar, jugar fútbol, conducir un auto o plantar un árbol. Los psicólogos cognitivos que enfatizan el papel del aprendizaje por observación son partidarios de la teoría del aprendizaje social. Albert Bandura, el más eminente del aprendizaje social en Estados Unidos, ha dirigido muchos experimentos que confirman la importancia de este tipo de aprendizaje, también llamado aprendizaje vicario o modelado. Albert Bandura ha identificado los 4 pasos siguientes en el proceso del aprendizaje por observación. 1. Prestar atención y percibir los aspectos relevantes del comportamiento. 2. Recordar el comportamiento, también a través de palabras o imágenes mentales. 3. Convertir en acción la observación recordada. Y 4. Estar motivado para adoptar el comportamiento.